Buenas tardes, jóvenes. Soy la doctora Angélica de Lima, médico psiquiatra egresada de la Universidad de Oriente. Hoy veremos el tema 10 de la materia de psicopatología concerniente a lo que es juicio, atención e insight del examen mental de los pacientes psiquiátricos. Empecemos por el juicio. El juicio es una comisión con la que trabaja el pensamiento. Quiere decir que los juicios van a suponer el establecimiento de una relación que existen entre dos o más conceptos relacionados con los conceptos nuevos y los viejos ya preestablecidos. El juicio o su elaboración tiene dos etapas. La etapa 1, que es elaboración, y la 2, la de crítica. En la primera etapa se van a realizar los juicios según la relación de los conceptos nuevos que están aprendiendo con los previos, los conceptos ya conocidos. Y los juicios de identificación que, valga la redundancia, van a identificar este nuevo concepto, es decir, este juicio que se está elaborando. La etapa de crítica, donde se van a comparar y se les va a dar una valoración a estos respectivos juicios que se están formando. Tipos de juicios. Existen 4. La versión corta sería juicio, juicio adecuado o inadecuado, pero esta es mejor. Juicio insuficiente. Se considera que un juicio es insuficiente cuando hay dificultad para realizar una síntesis mental. El juicio insuficiente es el característico de las oligofrenias, es decir, de los retrasos mentales, donde existe una capacidad de abstracción muy empobrecida. Es decir, hay un ligero juicio, pero no es suficiente para emitir un juicio en forma adecuada. Pueden aprenderlo por esa regla mnemotécnica. El juicio debilitado, como su nombre lo indica, se debe a una disminución, pero esta es paulatina. ¿De qué? De la capacidad de comprensión, abstracción y síntesis. ¿Qué es lo que ocurre? La atención y la capacidad retentiva se van debilitando en forma paulatina. Esto es muy típico de los deterioros cognitivos, las demencias o por efectos medicamentosos. El juicio está suspendido cuando hay una alteración de la facultad de juzgar, que puede deberse a una alteración del estado de conciencia, como un síndrome confusional agudo, un delirio o un estado de coma, donde simplemente no hay juicio. ¿Cuándo se considera que el juicio está desviado? Cuando hay una interferencia de una elevada carga afectiva, que es de una intensidad sumamente elevada. Cuando esta carga afectiva es tan elevada, es capaz de inhibir el juicio, pero lo inhibe de tal forma que el paciente no puede valorar la situación en una forma lógica. Esto le impide reconocer sus errores. El individuo permanece ajeno a la realidad. Suele ocurrir en los estados melancólicos, delirantes y maníacos. La atención, al momento de evaluarla, utilizamos el término semiológico que es prosexia. ¿Qué es la atención? Una focalización de la conciencia. Una actividad que participa y permite el trabajo de diferentes procesos cognitivos. La atención lo que es un mediador. Ella como tal no contiene información y se encarga de la admisión sistemática de los datos perceptuales en la conciencia. Pero la atención también tiene sus limitaciones. No es posible que un individuo procese varios estímulos a la vez. Por ejemplo, cuando ustedes están manejando, ustedes están pendientes de lo que tienen al frente. En una fracción de segundo, ustedes pueden ver lo que está atrás por el retrovisor, por los laterales, en fracción de segundo, y nuevamente vuelven a focalizar su atención en lo que tienen al frente. La función de la atención es seleccionar los datos. Volviendo al ejemplo de manejar. Cuando ustedes están manejando y escuchan un pito, automáticamente ustedes pierden la atención de lo que tienen al frente para buscar cuál es el origen del pito. ¿Es de atrás, es de adelante, es de a los lados, de dónde viene? Es decir, la selección de la atención no es aleatoria, no es al azar. Sin embargo,
entre las limitaciones de la atención, el cerebro tiene programadas ciertas preferencias, es decir, que prioriza los estímulos. Existe una teoría que se llama la teoría del filtro, donde el cerebro va priorizando cuáles estímulos son los que debe de percibir primero, de llamar más la atención. Los tipos de atención pueden ser voluntarios y espontáneos. La voluntaria es cuando el individuo es consciente del esfuerzo para mantenerse enfocado en algo determinado, por ejemplo, cuando ustedes están estudiando. Y esto requiere un gasto energético que es consciente. La espontánea es la que oscila según el tipo de estímulo. Esta se produce cuando el estímulo es nuevo, es inesperado y nos obliga a enfocarnos en él, como el ejemplo que les puse anteriormente de estar manejando y les tocan el claxon o el pito. Está relacionado con el sistema de alerta y preservación y requiere mínimo gasto energético. Entonces, en la atención voluntaria se debe a un estímulo. Cuando la atención está disminuida, en la depresión, en la demencia, en estrés, cuando hay fatiga, en alteraciones de la conciencia, cuando estamos entrando en fase de sueño. Y en la atención fácilmente se puede caer en la distracción. ¿Cómo es entonces la semiología de la atención? Bueno, el término semiológico aquí de la atención es la prosexia. Eu, que es normal. Decimos que un paciente está euproséxico cuando hay un balance entre las dos atenciones. Cuando ustedes entrevistan a alguien, esta persona responde adecuadamente a la entrevista, respeta las normas del buen hablante y buen oyente, está focalizado, sus respuestas van acorde a lo que les preguntan, bueno, podemos decir que tiene una atención adecuada, euprosexia. Sin embargo, durante una entrevista un paciente puede estar euproséxico y durante ciertas partes de la entrevista esta atención podría alterarse. Eso también es posible, pero al nivel que están ustedes no lo van a precisar ni se les va a exigir tampoco. Pero quiero que sepan que eso es válido, inclusive colocarlo en los exámenes mentales. Cuando decimos que hay una hipoprosexia, cuando hay una disminución de la capacidad de focalizar la misma, capacidad de focalizar la conciencia sobre los objetos. Ejemplo, los pacientes que están en depresión, que están como muy ensimismados, que ustedes le dicen, mira, pero presta la atención a este video, y miran para otro lado, o sea, esta disminuye su capacidad de atención. O los pacientes con retraso mental. En los niños, su atención, ellos podrían estar euproséxicos cuando les ofreces una actividad que les llama la atención y después hacen una hipoprosexia con tendencia a la distractibilidad, que es lo que suelen hacer los niños. Se distraen con cualquier estímulo y pierden la concentración. La aprosexia hay ausencia absoluta de la misma, que ya sería el paciente en un estado de coma o cuando estás dormido. La hiperprosexia, aquí quiero que estén muy atentos, porque está la hiperprosexia y la paraprosexia. La hiperprosexia, hay un aumento de la atención voluntaria, es decir, el estado de alerta es sumamente alto. El paciente escucha un ruido, desvía su atención a ese ruido y se enfoca en él. Este es propio de los pacientes paranoicos que piensan que me van a fregar. Cuando lo llevan al psiquiátrico y tienen al médico al frente y al enfermero atrás, lo que están es pendientes del enfermero porque dicen el enfermero me va a fregar, el enfermero va a inyectar, el enfermero me va a amarrar, y ustedes le preguntan y él desvía su atención con ustedes un momento y después vuelve otra vez a fijar su atención en alguien más. En la paraprosexia es un desequilibrio entre ambas atenciones. El paciente está como atento a todo y a nada a la vez. Es decir, el paciente está pendiente de todos los estímulos a la vez. La atención espontánea está aumentada por encima de la voluntaria. Puede haber mucha agitación psicomotriz. Un ejemplo de la paraprosexia se da en los pacientes con episodios maníacos. Ellos están tan acelerados que no pueden mantener su atención voluntaria y salta entonces de un estímulo a otro, como les dije. El insight.
El insight proviene de la palabra inglesa que quiere decir visión interna o percepción o entendimiento de. Esto se refiere a la capacidad o facultad a través de la cual podemos tomar conciencia de una situación. En este caso, ¿de qué es? De un trastorno mental. ¿Qué es lo que queremos aquí? Que el paciente entienda que posee una enfermedad mental, que esta va a generar, tiene consecuencias a largo plazo, hay consecuencias en su salud mental, hay consecuencias sociales y familiares. En otros aspectos, el insight es utilizado también en otras áreas. En el marketing lo utilizan como una palabra clave para resolver problemas. Y desde el punto de vista de meditación y teoría Zen, dicen que la palabra insight es ayudar a alterar los estados de la conciencia y así alcanzar un insight de manera natural y pacífica. Pero, ¿qué es lo que queremos entonces con el paciente al momento de evaluar el insight? Bueno, que comprenda que posee una patología, que debe ser responsable de la misma, que trae consecuencias en diferentes aspectos, que si no cumple el tratamiento se va a descompensar, que las descompensaciones lo pueden llevar a ciertas conductas. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia paranoide, por ponerle algo más común, el paciente se le explica, si tú dejas de tomar el tratamiento, tú te descompensas. Si te descompensas, te vas a escapar de la casa, vas a pensar que todos te quieren fregar, te puedes volver agresivo, puedes dañar a tu familia, puedes dañar a las personas, vas a terminar deambulando en la casa, etc. Sin embargo, para evaluar el insight, esto supone cierta capacidad de cognición que debe tener el paciente. ¿Por qué? Porque requiere que el paciente se dé cuenta de lo que sabía anteriormente y de lo que está entendiendo ahora y de lo que puede pasar a futuro. Así que la capacidad de generar una representación mental de la situación requiere cierto nivel cognitivo. En el examen mental, ¿cómo ustedes lo van a expresar? Bueno, ¿tiene insight, no tiene insight o tiene un insight parcial? Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal, que ameritan diálisis, a pesar de que uno les explica que las repercusiones de su enfermedad, ellos toman el tratamiento, pero no aceptan la diálisis, o aceptan la diálisis, pero no siguen los parámetros regulares. Entonces, tú les preguntas, ¿pero tú sabes lo que tienes? Sí, yo tengo una enfermedad renal que me puede ocasionar esto y esto y esto y esto, varias complicaciones, o sea, tiene un insight, pero es parcial. Bueno, muchachos, los veo entonces en la clase de la tarde. Sí, Juan, échale agua. Sí, papá.